Claudia González. El día de hoy nos acompaña el jugador profesional Carlos López de Cilares. Hola Carlos, ¿cómo estás? Muy bien, Claudia, es un placer estar contigo. Muchísimas gracias. Platícame, ¿cómo comenzó tu gusto por el fútbol? ¿Cómo comenzó? Pues yo creo que como todos los niños, desde chiquito, desde los 2, 3 años con una pelota, pateando una pelota y ahí encontré mi amor por el fútbol, mi amor por el balón y de ahí pues obviamente vino muchos deseos, muchos sueños, mucho trabajo también, hasta que logré pues mi primer objetivo, que era debutar en primera división, jugar muchos años, representar a mi país y muchas cosas importantes. Debutas en el Necaxa, ¿cómo se presenta esta oportunidad? Pues se presenta después de batallarle mucho. Yo tuve que batallar muchos años. Yo estuve entrenando en América, me cortaron, estuve entrenando en Pumas, me cortaron. Fui a Cruz Azul, estuve en un proyecto que se llamaba Proyecto Azul y cuando ya estábamos cerca de Primera División y de la reserva profesional se acabó el proyecto, entonces tuvimos que buscar otras opciones. Se presentó la de Necaxa, un equipo al que yo siempre había querido, donde siempre había sido aficionado al Atlético Español y del Necaxa, y ahí surgió la posibilidad de entrenar, de ganarme un lugar y al final de cuentas, después de muy poco tiempo, debutar en Primera División y tener pues, una carrera y buenos años en el Necaxa. ¿Cómo fue tu experiencia con el León? Mira, yo creo que son diferentes etapas. Tenemos que empezar yo creo que primero por Necaxa, donde debuto, donde logro entrar en un equipo que fue el mejor equipo de los 90s, en la década de los 90s, jugando con Ricardo, con Ivo, con Alex Aguinaga, con Nicolás Navarro, siendo campeones de Liga, de Copa, de Conca Champions. Me dio la fortuna de también ser novato del año y de poder ir a unos Juegos Olímpicos, para los 23 a los Juegos Olímpicos de Barcelona 92, y de ahí pues, vienen muchas cosas positivas. Se da una salida a Chivas en un momento que no era el ideal por las cosas que hicieron. Regreso de Chivas a Necaxa. Necaxa me vende a Celaya. Celaya tengo la fortuna de jugar con Emilio Butragueño y con Michel, de ir a jugar a España, jugar contra el Real Madrid, otro de los equipos y de los sueños importantes que uno puede ir cumpliendo. Y después se da León, donde tengo un buen año, donde logramos llegar a la final. Habíamos eliminado a América, a Toros Neza, y en la final la perdimos con Cruz Azul. El último campeonato que tiene Cruz Azul fue esa final en donde comete el penal en tiempos extras, pero fue un momento muy importante. Venían cosas, ya era mucho más maduro, ya tenía mi hijo acababa de nacer en Celaya, ya era papá, ya era una relación muy sólida con mi esposa de muchos años, entonces creo que era un jugador mucho más maduro y fue una muy buena experiencia para después vivir todo lo que venía. Carlos, ¿qué fue para ti portar la playera de la selección? Pues yo creo que un logro, yo creo que cumplir otro sueño. Normalmente pensamos en un mundial como futbolistas, o sea, el sueño de todo niño que quiere jugar fútbol y de todo futbolista es jugar una Copa del Mundo. Yo te puedo decir que la experiencia que viví en unos Juegos Olímpicos, sobre todo en los de Barcelona 92, fue inmejorable. Yo lo podría comparar a lo mejor con un mundial. No tuve la fortuna de jugar un mundial, pero te puedo decir que ahí compartes con los mejores deportistas de todos los deportes del mundo, entonces es una experiencia pues, inolvidable. Hay que recordar que en ese 92 el famoso Dream Team de básquetbol, donde estaba Michael Jordan y toda su banda, jugaron y quedaron campeones. En el 2000 te vas a Inglaterra a jugar con el Chester City. ¿Hay mucha diferencia entre el fútbol inglés y el fútbol mexicano? Sí, me voy a Inglaterra porque era otra parte de los objetivos. Podrán decir, yo soñé muchas cosas, soñé jugar en Europa y cumplir uno de mis sueños. Después de los Juegos Olímpicos tuve la posibilidad de irme a jugar a Europa y ver a Suiza. No me vendieron en ese momento, no se realizó la venta ni el préstamo. Me quedé con esa espinita de poder ir a jugar a Europa y fui a probar algunos equipos. Estuve entrenando en Inglaterra con el Chester, jugué algunos partidos. Después estuve en Escocia con el Aberdeen, hasta que logré jugar y ser el primer mexicano que jugó en Inglaterra en un partido profesional, dicho por los ingleses, con el Wycombe Wanderers de segunda división. Y creo que pues, fue realizar un sueño de competir en una liga mucho más importante, o de los más importantes que hay en el mundo, y con otro tipo de jugadores. Un fútbol mucho más intenso, un fútbol demasiado fuerte, demasiado duro, pero también con muchísima calidad. ¿Estudiaste alguna carrera? Sí, soy ingeniero industrial, soy recibido, estudié en la Ibero. Durante mi etapa de Necaxa, yo entrenaba en las mañanas, iba a estudiar en las tardes.
En la época que me voy a Celaya hago mi tesis y vengo, después de la pretemporada me la pasé estudiando para presentar mi examen profesional. Vine, lo presenté, gracias a Dios logré ser ingeniero industrial y eso era más que por mí, por supuesto que era importante para mí realizarme, pero también era una promesa que tenía con mi papá. Mi papá me dijo, ¿quieres jugar fútbol? Vamos, de acuerdo, pero yo también quiero que tengas una carrera porque es algo que él le quería dejar a sus hijos y entonces al final de cuentas era un compromiso que tenía y que al final la cumplí. ¿Has ejercido tu carrera en algún momento o planeas No. hacerlo? Por desgracia no lo he ejercido realmente, lo que he hecho es fútbol. Me retiro después de regresar de Inglaterra, jugar en Liga de Ascenso con Yucatán y se da la posibilidad de ir a los medios, de empezar a trabajar con la gente de Francisco Javier González y de W. En ese momento le maquilaban el fútbol inglés a Sky Sports y como yo había sido el primer mexicano que había jugado en Inglaterra, Francisco me hace la invitación, empiezo a transmitir, a analizar los partidos con ellos y poco a poco fue progresando mi carrera ahí en Televisa, en TDN, varias salidas y regresos y mientras tanto también era seguirme preparando para la otra fase. La otra fase tenía que ser entrenador, cosa que todavía no logro ser el entrenador de primera división ni de ascenso, he sido auxiliar. Y la otra era ser directivo. Entonces, teniendo el curso de entrenador, me dediqué también a estudiar una maestría, la maestría del Real Madrid en México y después hacer unas cosas en España y también la de Johan Cruyff. Entonces, prepararme para ser directivo, cosa que ya logramos hacer en algunos años. Recientemente fuiste director deportivo del equipo que te vio nacer. ¿Cómo fue esta etapa? Cumplida, con muchos éxitos, otra vez una realización de algo importante. Había trabajado en América varias etapas como coordinador deportivo en la época de Jaime Ordiales, de Michel Bauer, de John de Luis y de Ricardo Peláez. Trabajé junto con Ricardo en algunas cosas. También trabajé en fuerzas básicas, haciendo administrativas, pero en el momento que se da la posibilidad de ir a Necaxa era ver si estábamos listos para ese reto. Era un reto importante, un equipo de primera división, un equipo con muchos problemas de descenso. Jornada 6 no había ganado el equipo, tenía 4 puntos, el equipo estaba tambaleando, la posición del técnico muy tambaleante, me pedían que lo sacáramos, pero llego y gracias a Dios el equipo empieza a funcionar, logramos 22 puntos a partir de ahí para llegar a 26 y llegamos a jugar una semifinal que perdimos contra América, que nos quedamos también ahí en este estadio, en esta cancha lo estuvimos en algún momento, pero no lo logramos realizar, pero fue una etapa muy buena, la salida me costó trabajo digerirla, pero bueno, todo pasa por algo y ahorita vienen proyectos mucho más importantes. Carlos, ¿qué necesita el Necaxa para ser un equipo más sólido? Yo creo que es un equipo importante, un equipo que tiene su afición, no vamos a decir que es uno de los equipos con mayor afición, es un equipo que durante los 90, en la época que yo jugué, que tuvimos los campeonatos, se registró mucha gente necaxista. Hoy esa gente o esas personas que deben de tener entre 30 y 45 años por ahí, esa es la gente que representa a Necaxa hoy en día y se tienen que lograr campeonatos, títulos es lo que llama la gente, buenos resultados, buenas temporadas como la que tuvimos el año pasado. Hicimos una sinergia muy importante con los aficionados necaxistas, con toda la gente que nos había visto jugar. Para mí fue muy importante también haber estado en ese puesto porque sabía lo que quería el aficionado necaxista y lo que buscaban dentro del terreno de juego. Entonces fue muy importante para mí, para el aficionado y para los resultados de Necaxa. Pero hay que ser campeones, hay que buscar resultados. ¿Crees que logran los 12 puntos que les faltan? Les faltan menos, ya son 7, deben ir por otros 8 o 9, por supuesto que los van a lograr. Hoy escuchaba una entrevista de uno de los jugadores y decía, pues, tenemos que aprovechar lo que hicimos el torneo pasado. El torneo pasado fue de 26 puntos, fue muy bueno. Eso te deja que con una temporada regular o mala todavía te puedas salvar porque el punto de salvación para Necaxa son los 41 puntos, el 1.17, 1.18, por ahí deben de estar jugando y en ese va a estar el rango para salvación de Necaxa. Carlos, ¿qué piensas de que la mayoría de los jugadores que juegan en los equipos nacionales son extranjeros? No me gusta. Yo siempre he sido un defensor del talento nacional y las oportunidades para los mexicanos. Por supuesto que los extranjeros merecen oportunidades. Mi papá es extranjero, mi papá es español, mi papá vino a México a luchar, a buscar una posibilidad de trabajo y se la dio en México. Entonces sé lo que representa eso, sé lo que representa también en un país a buscar una posibilidad de trabajo como lo hice en Inglaterra, en un mercado muy cerrado. Pero yo creo que en México tenemos muchísima calidad, muchísimo talento, invertimos mucho dinero también en fuerzas básicas,
instalaciones, cosas que no tiene nadie en Sudamérica o muy pocos equipos en Sudamérica, muy pocas ligas lo tenemos aquí en México. Y yo creo que es momento de apostar por lo nuestro. También es cierto que el mercado nacional se ha vuelto muy caro y por un jugador mexicano es muy caro. Estás hablando de 3, 4 millones de dólares por cualquier jugador mexicano y eso les abre la puerta a los extranjeros que con más o menos la misma calidad, una tercera parte del costo, pues lo traes. ¿Por qué son tan caros los jugadores mexicanos? Porque nosotros lo ponemos, porque los directivos ponemos ese precio, porque decimos que hay escasez, porque creemos que los equipos necesitan esos jugadores, pero yo creo que estamos poniendo al jugador mexicano para el mercado mexicano muy caro. Es un mercado que se está encareciendo mucho y que así hay muy pocas posibilidades de salida primero del jugador mexicano al extranjero y también de mantener una regularidad de muchos jugadores mexicanos en los planteles. Carlos, ¿dónde te vamos a poder ver, oír o proyectos nuevos? No sé, todavía estamos estudiando. Ahí tenemos varias opciones, podría ser en la tele, podría ser en algún equipo, estamos viendo dirigir, estamos evaluando, creo que es momento de hacer una pausa en el camino. Estamos estudiando 2 o 3 ofertas que tenemos de diferentes cosas, una vez en la dirección deportiva, otros en la parte de cancha y otra parte en los medios, pero estamos evaluando y vamos a ver qué es lo mejor para mí en este momento y dónde puedo tener un mejor desarrollo. Ya para concluir, algo que les quiero decir a la gente que nos está viendo y a tus seguidores. Pues muchísimas gracias a toda la gente que te sigue, la gente que apoya a Necaxa, la gente que me sigue a mí, que luchan por su sueño. Yo creo que lo más importante en esta vida es tener un sueño, luchar por él y al final de cuentas poder conseguirlo. Entonces, eso es lo que ha sido mi vida de sueños y de logros. Entonces, hay que soñar y después hay que trabajar para lograrlos. Carlos, muchas gracias por concederme la Gracias a ti, hasta entrevista. luego. No, de qué. Amigos, él es Carlos López de Silanes, exjugador profesional. Yo soy Claudia González. Les dejo mis redes sociales aquí abajo para que me sigan y para cualquier comentario. No olviden darle like al video si les gustó, compartirlo con sus amigos y suscribirse al canal. Yo soy Claudia González y nos vemos en la próxima.